Saludos a todos, este es el doctor Félix Rivera, el neurólogo. ¿Te ha pasado que te pones de pie y de momento te mareas? ¿Pierdes el balance? ¿Sientes como si las cosas se movieran a tu alrededor? Bueno, esto pueden ser síntomas de lo que se llama vértigo benigno posicional. ¿Qué ocurre? Nuestro balance depende de múltiples factores, de múltiples sentidos. Quiere decir que dependemos de los ojos, de los oídos, del tacto en nuestros pies. Dependemos de lo que se llama propiocepción, que es un tipo de tacto donde el cuerpo percibe dónde está la extremidad de nosotros. Detecta el cuerpo si nuestro brazo está arriba, si está abajo, si la pierna sube, si la pierna baja. Dentro de otras cosas que es súper importante va a ser el cerebelo, el tallo cerebral, nuestro cerebro en general. Entonces, parte de lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos caminando bien y tener balance es nuestro oído. Específicamente el oído interno. Nuestro oído tiene tres partes. Está la oreja, que sería el oído externo, y el oído medio, que es donde las personas pueden tener las infecciones, y el oído interno tiene dos divisiones principales. Una tiene que ver con la audición y la otra división tiene que ver con el balance. Dentro de esa división del balance tenemos unos canales y unos procesos donde tiene unos cristalitos. ¿Qué pasa? Que al momento de que nosotros nos movemos, si yo me muevo hacia adelante, si me muevo hacia atrás, si me levanto de la cama, si me volteo en la cama para un lado, esos cristalitos se mueven y al moverse estimulan una serie de partículas en nuestro oído y eso envía una señal hacia nuestro cerebro, indicándole a nuestro cerebro que nos estamos moviendo. Lo que ocurre es que a veces esos cristalitos se pueden mover de una manera muy exagerada y eso puede llevar a una reacción exagerada y eso lleva a lo que se llama vértigo posicional. Esa sensación de mareo, de pérdida de balance, como si diera vuelta alrededor de las cosas. A veces los ojos de la persona pueden verse como que se mueven. Puede llevar también a náuseas, puede llevar inclusive a vómitos y a caídas. Cosas que pueden causar esto incluyen alguna caída, algún golpe en la cabeza, alguna infección de los oídos. A veces cambios de clima también pueden ocasionar síntomas similares, pero muchas veces o la mayoría de las veces son provocados por cambios en movimiento. La persona de momento se levantó y boom, todo empezó. Por lo general puede durar varios minutos o horas y después por lo general se va mejorando. Ahora es un problema a medida que pasamos de los 40 en adelante. En manejo de este tipo de mareo incluye medicinas, hay medicinas como una que se llama Meclizin y esa medicina podría ayudar a apaciguar un poquito ese, esa sensación, ese reflejo exagerado. Otra terapia que puede ayudar mucho y he tenido mucho éxito con mis pacientes brindándole ayuda es lo que se llama terapia vestibular. En la terapia vestibular lo que hacemos es que tratamos de poner esos cristalitos de regreso a donde deben de estar y de la manera en que se hace es con una serie de movimientos, de cambios de postura de la cabeza, de cambios de posición y eso puede llevar a ayudar. Ahora, los mareos pueden venir por múltiples cosas. Quiere decir que si ustedes están teniendo mareos, yo les recomiendo que hablen con su doctor primario para que él los pueda examinar y entonces así él o ella puedan determinar cuál sería el mejor próximo paso. Hay otras causas de mareos que vamos a hablar en otro video que sí pueden ser mucho más peligrosas y para los cuales van a necesitar atención médica. A veces la persona necesita también de la asistencia del otorinolaringólogo, que es el especialista en los oídos, y también en muchas ocasiones nos visitan a nosotros, los neurólogos. Así que les invito a que compartan este video, que le den like, que se suscriban y que le den a la campanita para que sepan cada vez que postee un nuevo video. Hasta luego.